Tenemos aquí a Melina Masnata, que es líder de programas y procesos de innovación, tanto en el sector público como el sector privado y de organismos internacionales. Tenemos también a Jesús Izquierdo, que es un estratega corporativo para organizaciones públicas y privadas y fundador de Leadergy y Co. Tenemos a Bárbara Silva, creadora de Her Global Impact, que es un movimiento global catalizador del cambio que prepara e integra el talento femenino en la era digital. Y por último tenemos a Álvaro Herrero, que es un consultor internacional en programas de Estado de Derecho, gobierno abierto y transformación digital del Estado. Estas son las posiciones que ellos ostentan hoy. Esto es muy breve, eh, una línea muy breve sobre lo que ellos hacen y quiénes son y cómo han impactado los sectores públicos y privados. Y les voy a invitar que brevemente nos digan un poquito más de lo que están haciendo hoy y de algún gran hito que hayan logrado en su carrera profesional hasta el día de hoy. Comienzo con Melina. Melina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy acá desde Argentina, aunque soy de la Patagonia, y eso para mí es un hito poder haber nacido en una ciudad pequeña de la Patagonia Argentina y haber hecho un recorrido también para mostrar y buscar nuevas construcciones. Me parece que a veces cuando pensamos en lo grande no nos reconocemos, sobre todo las minorías y las mujeres, en que lo grande a veces es romper las pequeñas barreras. Y bueno, como bien mencionaste, soy cofundadora y fui durante muchos años directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que se llama Chicas en Tecnología, donde trabajamos con foco en mujeres adolescentes para que vean el ámbito tecnológico como un espacio de desarrollo y también de liderazgo, porque creo que el desafío que tenemos en el mundo tecnológico, y ustedes lo deben ver todos los días, es que si bien hoy estamos con algunos puntos de necesidad en algunos roles, la realidad es que lo que estamos pensando todo el tiempo es quiénes van a liderar esos roles, porque es ahí donde se toman las decisiones y porque también las otras acciones que hoy estamos llevando en el universo tecnológico van a ser próximamente automatizadas. Entonces, el tema de la gobernanza, la participación ciudadana, elevar la voz y transformar estos caminos es uno de los pilares que trabajamos en la organización. Por otro lado, también soy Ashoka Fellow, y eso tiene que ver también con el trabajo de cómo resolvemos de manera sistémica estos desafíos como la brecha de género y cómo esto nos impacta en estas ciudadanías ¿no? Globales y locales a la vez. Y actualmente soy la directora de lo que es Learning and Diversity en una compañía que se llama Globant, en que trabajamos para acercar soluciones tecnológicas ya sea a gobiernos, fundaciones, pero también y sobre todas las cosas a compañías de tecnología o compañías que están en la transformación digital. Entonces a veces veo una compañía o un banco y cómo la tecnología también nos iguala y nos lleva a los mismos desafíos, en donde es pensar más allá del código y es pensar quiénes y cómo vamos a transformar y quiénes y cómo no están en esas mesas de decisiones. Dejo acá un poco para también darle espacio a este Melina. Pasamos con intercambio. Jesús Izquierdo. Jesús. Bueno, buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Gracias, Paola, por invitarme a participar en este panel. Bueno, brevemente, por profundizar un poquito más en quiénes somos, yo me defino como un intraemprendedor de 54 años, ¿no? Y digo como de 54 años porque hoy parece que la palabra intraemprendedor va más dirigida a ese ámbito de otras generaciones, ¿no? Centennials y millennials, pero realmente es lo que he hecho toda la vida. Mis primeros 8 años estuvieron en el campo de la política y de la cooperación internacional, basado en Washington, D.C. Y digo intraemprendedor porque realmente ayudé a montar un programa de Rule of Law. Me encantaría conversar mucho con Álvaro, sabiendo que él está en esa línea hace años en la American Bar Association, y bueno, hacer lobby sobre temas internacionales en el Congreso y el Senado. Y posteriormente, pues ya me vendí mi alma al sector privado en el buen sentido, para ayudar a lanzar un tanque de pensamiento, que investigamos mejores prácticas y que de hecho hicimos un IPO, salimos en Nasdaq en el año 99, creo que son hitos importantes de mi carrera.
Y bueno, por último, un emprendedor, tras ser algo intraemprendedor, un emprendedor tardío, ¿no? Que empecé a montar una serie de firmas de servicios profesionales ya con 38, 39 años, tengo 54 y bueno, hoy presido y soy cofundador de Leader & Co, que es un pequeño ecosistema de firmas profesionales, todas orientadas a la transformación y que además tal vez lo que hacemos es fusionar saberes y sincronizar mundos corporativos, ¿no? Yo en mucho lo que hago digo que no lo aprendí en el sector privado todo. Mucho de lo que hago lo aprendí en el ámbito del sector non-profit y del sector también público. Y curiosamente, bueno, pues hoy estamos ya en un mundo en el cual la estrategia de fuera de mercado es tan importante como la de mercado. Entonces, bueno, pues tal vez, además de ser intraemprendedor de 54 años, pues me dedico a cocinar conocimientos, que creo que es lo que todos hacemos hoy día. Muchísimas gracias, Jesús. Y como no sé si ustedes saben la data, pero los mejores emprendedores que tienen mejor desempeño son los emprendedores luego de los 43 años. O sea que tú estás en la edad donde las cosas, se tienen muchas ideas y se actúa en base a esas ideas. O sea que tú estás muy, muy bien. Muchas gracias. Pasamos ahora a conocer a Bárbara Silva. Bárbara. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que yo me considero una persona que le encanta hacer que las cosas pasen. Fui la primera chilena en estudiar en Singularity University en el 2012 y luego ahí, después de hablar con el CEO, fuimos el primer país que lo introdujo en América Latina. Y empezamos todo un movimiento en la región que empezó a adoptarlo después Colombia, Brasil, Argentina, y así fue creciendo. Y la verdad que se generó una serie de impactos bien poderosos a nivel de políticas públicas. Hoy día, por ejemplo, Chile está liderando todo lo que son las estrategias de 5G, todo lo que es gobiernos digitales en la región. Entonces, si bien en el fondo yo fui una catalizadora para que estos conocimientos bajaran hacia la región, y hoy día, la verdad, estoy 100% abocado a hacer crecer Help Global Impact, que es un movimiento global donde preparamos e integramos al talento femenino en la era digital, porque nuestro propósito es que la mujer trabaje, lidere, transforme y cree las organizaciones del siglo XXI. Nosotras como mujeres no fuimos las gestoras de la última revolución industrial, pero sí tenemos que ser gran parte de las gestoras de esta revolución digital y confío en que nosotros vamos a poner un sello en esta nueva era. Estamos viviendo en tiempos tremendamente convulsionados y por lo tanto hoy día el liderazgo femenino es tremendamente poderoso al momento del diseño de las organizaciones. Y también, bueno, me he dedicado, una de mis pasiones es enseñar, por lo tanto, me he dedicado los últimos 10 años a trabajar en el mundo académico, he hecho clases en distintas universidades en Argentina, en Ecuador, en Chile, me han invitado a hacer algunas clases en España. Soy miembro del jurado de Cartier Awards, o sea, siempre he estado con este tema de empujar el liderazgo femenino y formo parte de algunos directorios de empresas. Pero creo que lo principal es que he combinado el mundo de la transformación digital para inyectarlo en el diseño y la creación de empresas lideradas por mujeres en el siglo XXI. Increíble, Bárbara. Muchísimas gracias por ese summary muy breve de mucho trabajo que yo sé que has hecho en la región. Y muchísimas gracias por la disponibilidad de venir a este panel con nosotros. Por último, Álvaro. Hola Paola, buenas tardes a todos y todas, un placer estar con ustedes. Bueno, a mí me motiva mucho el diseño de agendas, ¿no? El diseño de estrategias que permitan transformar el sector público. Durante muchos años lo hice desde la sociedad civil en Argentina, trabajando también en otros países de América Latina. Luego en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde con un gran equipo diseñamos y lideramos una estrategia de gobierno abierto que posicionó a Buenos Aires entre las ciudades más avanzadas y más reconocidas a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con las políticas de participación ciudadana, transparencia,
apertura de datos, y eso derivó también en algunas agendas subsecuentes vinculadas con la transformación digital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde allí apoyamos a muchas ciudades de Argentina y muchos países de América Latina, donde compartíamos la innovación que íbamos generando en el ecosistema de innovación de Buenos Aires. En general usando herramientas de código libre, con lo cual la inversión que habíamos realizado nosotros luego era transmitida gratuitamente a otras ciudades que a su vez procedían a darle su valor agregado, su impronta, y eso permitía generar un proceso de innovación abierta muy, muy interesante. Y posteriormente me aboqué, que es lo que estoy haciendo ahora, estoy trabajando con los sistemas de justicia de América Latina y el Caribe. Todas estas transformaciones de gobierno abierto, todas estas reformas de apertura, hacer los poderes judiciales más accesibles para todos los grupos de la población, hacerlos más transparentes, más que rindan cuentas, pero además que generen datos y que absorban tecnología con la finalidad de mejorar su funcionamiento y mejorar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Así que hace un año, junto con otros colegas, fundamos la Red Internacional de Justicia Abierta, una organización que hoy tiene más de 200 miembros en 18 países de América Latina, y estamos desde allí empujando y traccionando esta agenda que tiene que ver con poderes judiciales más abiertos, más transparentes, pero también que utilizan herramientas tecnológicas para defender los derechos de las personas y generar mejores condiciones para el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, todos los participantes pueden confirmar que tenemos aquí una lista de personas que no están simplemente participando en el ecosistema de transformación digital y de transformación pública y de transformación del sector privado, sino que están liderando muchos de esos cambios. Con eso quisiera empezar con Melina, abrir el panel con la primera pregunta. Melina, ¿cuáles oportunidades puntuales brinda la transformación digital y el desarrollo de programas de innovación para los sectores público y privado? ¿Y tienes algún ejemplo concreto que nos puedas compartir? Perfecto, bueno, Paula, gracias. Escuchando también todos mis colegas, creo que es interesante todo el recorrido. Sumo que también durante mucho tiempo trabajé en ámbitos que por ahí estaban más vinculados a la salud, que por ahí estaban vinculados más a la participación ciudadana o a la redefinición de lo que tiene que ver con oficios o profesiones como lo es el periodismo. Porque ustedes saben, y acá apunto ya a empezar a responderte tu pregunta, Paola, el periodismo es una de las profesiones que en general suelen no revelar las fuentes. ¿Y qué pasa cuando trabajamos con tecnología y cuando trabajamos con datos abiertos y cuando queremos empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía también construya y sea parte de una investigación, por ejemplo, y que esa investigación se transforme en una investigación-acción? Entonces, ahí cambia el juego y esa dinámica de las fuentes o del cómo se hacen las cosas, por lo menos para profesiones tan tradicionales y tan históricas y tan relevantes para la participación ciudadana como es el periodismo. En ese proyecto en el que estuve trabajando con Naciones Unidas, algo de lo que estuvimos generando, por ejemplo, tenía que ver con desde cómo pensar en ciudades o problemáticas de las diferentes locaciones, y que esas problemáticas surjan de la ciudadanía y que luego, a partir de los datos abiertos o del pedido de acceso a la información pública, pueda también generarse soluciones que sean soluciones sustentables y no solo el posicionamiento de noticias que son importantes, pero que también traen una construcción de una narrativa, sobre todo una narrativa que no sea solamente el dato, sino que empodere y que genere una transformación. Creo que en ese camino y en ese recorrido, la transformación digital lo que nos trae es la oportunidad de volver a reescribir profesiones como las que acabo de contarles, pero también todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, que pasó el año pasado, con el mundo de todo lo que nos pasó con COVID, en donde por ahí antes las personas miraban datos o estadísticas, o el mundo digital, o acceder a un paper, no era algo tan masivo, y que empezó a ser algo de
común conocimiento y de común circulación, y ahí de nuevo el mundo digital lo democratizó, y creo que también democratizó incluso preocuparnos y ocuparnos y pensar nuestra salud desde otros lugares. Con esto lo quiero conectar también con que la transformación digital nos permite además rediseñar estos ámbitos que a veces eran más exclusivos, que a veces necesitábamos conocer o saber muchísimo de una temática para poder acceder a una información, y en este caso lo estábamos accediendo todos los días, pero también eran las personas las que estaban demandando ese conocimiento, y también incidiendo en cómo un conocimiento tan particular se podía volver más masivo desde los inicios, ¿no? Cuando salía una vacuna, todas las personas empezábamos a pensar y a preguntarnos, por ejemplo, cuál era el impacto, o a qué países iba a llegar, o cómo las negociaciones iban a transformar también hasta geopolíticamente el movimiento y el flujo de las economías. Creo que ese es un ejemplo muy claro y muy cercano, pero que también nos muestra cómo esta transformación digital sigue teniendo a veces también errores estructurales, le digo yo, no como errores de sistema, como son las brechas. Porque también cuando hacemos un doble clic y pensamos como que bien, pasó todo esto, pero ¿y a dónde ahora estamos? ¿O qué grupo de personas están quedando fuera de este juego? Volvemos a darnos cuenta que las brechas de base, como son las brechas de género, fueron las que más se profundizaron. Entonces existe acá una oportunidad que es la de transformar y rediseñar los espacios, el qué y el cómo, pero también existe la oportunidad de poder acceder a reparar de maneras que quizás las tenemos que construir porque no existen o no están tan directamente asociadas a lo que sabemos hacer todos los días, y que tienen que ver con estos grupos que se están quedando fuera del juego, e incluso, como ya sabemos, el caso de las mujeres, que para mí algunas agendas como Naciones Unidas proyectó que la agenda de género que venía avanzando en los últimos años a partir de la pandemia retrocedió 15 años hacia atrás, porque como grupo las mujeres no solo fueron las que perdieron los trabajos que estaban vinculados con aspectos sociales o del cuidado, sino que también se tuvieron que hacer cargo de sus grupos familiares y de problemáticas que también se vieron impactadas con las economías y los cambios también del trabajo informal. Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades, pero la primera es poder poner estas capas a estas preguntas que queremos hacer, y en ese diseño en el que tenemos acá una gran oportunidad, pero también siempre me gusta inquietarme o darle una mirada al mundo tecnológico que sea un poquito más desde la curiosidad, y a veces desde poder entender que lo que hacemos en la transformación digital está construido por personas. Y eso tiene sesgos, y eso tiene desafíos, y eso tiene debates, y no siempre, y celebro que este sea un espacio creado en español, todas las personas del mundo podemos acceder y debatir y pensarlo y encontrarnos para hacer estas construcciones en paralelo. Así que si bien les conté macro, micro niveles, me parece que esas son las preguntas que yo por lo menos me voy llevando todo este tiempo. Muchísimas gracias, Melina. Espero que me escuchen bien. Muchísimas gracias, Melina. Totalmente en ese punto que hablas de no dejar a nadie detrás, y cómo hay grupos que estamos avanzando y estamos retrocediendo a través de todo este proceso de transformación digital. Quiero pasar ahora con Jesús. Jesús, yo pensaría que las Fortune 500 están en una posición de mucho privilegio para poder abrazar la transformación digital. ¿Cómo están asumiendo las Fortune 500 el desafío de transformación digital, y qué le puede servir como mapa de ruta a las pymes esto que están haciendo las Fortune 500? Bueno, pues efectivamente esto va muy ligado a una frase que todos conocemos,
si quieres ser grande, piensa en grande, ¿no? Es decir, mira las prácticas de aquellos que saben hacerlo y van por delante. Las Fortune 500 empezaron la transformación digital en términos en como lo conocemos hoy día hace más de 10 años, ¿no? Empezaron a apostar por lo que era cómo agilizar rápidamente los procesos internos de la empresa, porque desde una mirada muy economista entendían que había un mercado externo y un mercado interno, ¿no? El mercado externo es la sociedad, se daban cuenta que la sociedad empezaba a ir muy rápida y más rápida, más hiperveloz que las organizaciones, y que había un decalaje, un desfase entre la velocidad de mercado de la sociedad y la velocidad interna de las empresas, lo que sería el mercado interno de las empresas. Entonces eso empezaba a crear cada vez más lo que era un gap entre lo que era la velocidad de mercado externo o mercado interno desde una mirada económica. Y entendían que si no se ponían a agilizar procesos, a dinamizar la empresa internamente y a ser hiperveloces, pues en algún momento efectivamente no solamente no iban a ir al ritmo del mercado externo, sino que iban a terminar en el cementerio de empresas que también existe, ¿no? Entonces, bueno, empezó a haber muchas mejores prácticas, ¿no? Mejores prácticas tenemos miles, ¿no? Desde lo que es estas Fortune 500, podemos pensar que, por ejemplo, Nike en el año 2016 ya nombró un Chief Digital Officer, lo cual en sí era un mensaje, ¿no? De cómo todo este ámbito de digitalización cobraba importancia a nivel incluso político y estratégico interno en las empresas, cuando ya, digamos, incluías a alguien con esa función como el C+ level, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Disney, que rápidamente se dio cuenta que el tema de la transformación digital no era un tema tecnológico, alrededor también del 2015 y el 2016. ¿Por qué? Porque tenía en sus diferentes líneas de negocios, tenía un director tecnológico en cada una y, bueno, ni compartían información ni se hablaban entre sí, ¿no? Por tanto, la transformación digital iba mucho más allá que simplemente implementar nuevas metodologías o nuevas herramientas de trabajo. Es decir, que esto era más sobre lo que era la mentalidad de la empresa y la cultura. Y es algo que las Fortune 500 empezaron a darse cuenta, y también yo creo que las pymes nos tenemos que fijar no solamente en las mejores prácticas, sino en las peores prácticas, ¿no? Tenemos el caso de un Ford, que cuando en el 2014 para empujar justamente lo que es toda su estrategia de digitalización, creó un nuevo segmento, el llamado el Ford Smart Mobility, en el cual inyectó dinero para terminar de darse cuenta que realmente había creado una burbuja focalizada en eso y que no conversaba con el resto de la empresa, con lo cual estaba creando dos mundos distintos y, bueno, sabemos que incluso el CEO de entonces acabó yéndose en parte porque era un error en lo que era la estrategia de digitalización. Entonces, las Fortune 500 realmente lo que han aprendido en estos últimos 10 años es que transformación digital es un bonito adjetivo, pero no es la realidad. Realmente, cuando uno hace transformación digital, tiene que tener en mente que está elevado al cubo. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que tiene que haber una transformación estratégica, tiene que haber una transformación organizacional y una transformación muy importante cultural. La estratégica, importantísimo, ya sabemos que la jerarquía de la gestión del cambio está en el cambio visionario y no en el estratégico. Cuando uno acierta en el cambio visionario, justamente es cuando uno juega la futurología y desde ahí uno puede diseñar muy buena estrategia. Y si uno acierta en ese cambio visionario, con buenas cabezas, se puede diseñar buena estrategia. Luego el cambio operativo y el cambio táctico, yo siempre digo una palabra que he aprendido en Dominicana y me encanta: fajarse. Sudar, sudor y lágrimas. Trabajar bien duro, así de claro, ¿no? Pero lo importante es acertar en la parte visionaria. Entonces, tu transformación estratégica tienes que hacer los deberes. Esto es lo que hacen las grandes corporaciones, las Fortune 500. Cuando ellos salen con una nueva visión, no es porque se han levantado con el pie opuesto ese día y han decidido ser otra cosa, sino que se han metido en un ejercicio de reflexión estratégica en el cual se han asegurado de recopilar tendencias, hacer buenas reflexiones, buenas metodologías de brainstorming, muy importante, saber qué es lo que está haciendo no solamente tu sector, sino los sectores complementarios, etcétera, y desde el entorno y observarlo muy bien, pues intentar jugar a ese futurólogo, como es el caso de Lloyds Bank, ¿no? Que tiene un Chief Futurologist Officer desde hace 8 años, y ahí justamente acertar. Es decir, tu cambio de modelo de negocio. Eso es vital, eso es la transformación estratégica. Desde ahí, pues digamos que bajan dos transformaciones muy importantes. La organizacional
Y la organizacional, ¿por qué? Porque realmente esto de la transformación, las pymes, tenemos que entender que no es una cuestión de tamaño. Tan difícil o tan fácil puede ser transformar una Fortune 500 como tan difícil o tan fácil puede ser transformar una pyme. Es decir, si vamos a correr un maratón, o mejor dicho un triatlón, que es lo que estamos corriendo en la transformación constante, lo que tenemos que tener en mente es que mucho más fácil es correr un triatlón sin obstáculos que un triatlón con obstáculos. Yo si me hubiese dedicado al atletismo lo tengo claro, hubiese elegido una modalidad plana. Ya es suficiente sudar como se suda al correr, ¿no? Que no es mi caso, pero que además te pongan vallas donde tienes que dar un saltito. Entonces, bueno, la transformación organizacional es cómo me aseguro de identificar las barreras que me van a inhibir en la transformación y cómo me aseguro de adecuar los procesos, los procedimientos, las normas, las metodologías de trabajo para que justamente ya que voy a correr un triatlón lo pueda correr liso y no con obstáculos. Y luego, y por último, la cultural, porque por mucha transformación digital que queramos no va a ocurrir, y ahí apelo a esa famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se desayuna la estrategia con mangú, ¿no? Otra palabra que me encanta, dominicana, se la desayuna todos los días. Entonces, si no trabajamos la cultura, la transformación no va a ocurrir. Y la cultura es muy importante trabajarla primero arriba, en los primeros 2 o 3 niveles. Y como digo, da igual que sea en el consejo de 15 personas superpoderosas que dirigen una Fortune 500 y sea el máximo órgano de gobierno, como si es el consejo de una empresa mediana donde estamos 6 o 7 personas. Si arriba tenemos diferentes acentos mentales, y siempre incido mucho en la importancia del acento mental. Aquí en este panel que Paola has conformado, todos hablamos castellano con un acento distinto, pero los acentos verbales no son problemas, los problemas son los acentos mentales. Cuando tenemos diferentes acentos mentales es porque tenemos diferentes realidades conceptuales y desde diferentes mundos conceptuales nos cuesta entendernos. Entonces, si no se está alineado respecto a qué tipo de transformación quieres hacer, sea una Fortune 500 o sea una pyme, no va a bajar. Y desde ahí empieza el cambio cultural. Entonces, bueno, resumiendo, yo creo que eso es lo que las pymes tienen que tener en mente y lo que les animo es que no solamente se fijen en los best practices, sino también en los worst practices para evitarlos. Yo estoy encantado de seguir hablando. Jesús, creo que concluiste. Sí, concluí, perdona, sí, concluí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo tengo un poco de lag con nuestro internet hoy, pero me quedo con todo el tema del CFO, que no es el Chief Financial Officer, sino el Chief Futurólogo Officer. I'm back. ¿Me escuchan? Sí. Me quedo con lo del CFO. Creo que tenemos que volver y explicar muy bien qué es el futurólogo, porque no creo que las pymes tengan esa posición, pero luego que hacemos esa pregunta, una vez que podamos terminar de preguntarle a Bárbara y a Álvaro las preguntas claves que tenemos para ellos. Bárbara, vamos a pasar contigo. Háblanos un poco más de los ecosistemas que estás creando, no solamente a través de Her Global Impact, y creo que ya nos hablaste un poco de eso, pero háblanos un poco también de cómo estás potenciando a estas pymes o startups de mujeres. Ese sector de innovación, ¿cómo lo estás nutriendo en América Latina? ¿Qué necesita más de, qué necesita menos de? Y muy importante, ¿cómo pueden esas pymes de mujeres transformarse y comenzar a hablarle a un sector que Álvaro nos va a decir luego si se está transformando, que es el sector de gobierno? Sí, mira, esta pandemia vino a acelerar los procesos de transformación digital en todos los niveles organizacionales del Estado, las pymes, las grandes corporaciones, y la digitalización nos permitió dar continuidad operacional.
De hecho, tú mencionaste que los emprendimientos más exitosos son de aquellas personas sobre 42 años, y de hecho nuestras principales targets son mujeres en esa edad. Entonces, a diferencia del típico concepto que uno tiene de pyme o startup de base tecnológica, de gente muy joven, con poca experiencia, acá la audiencia que nosotros estamos trabajando, principalmente mujeres, son mujeres que ya tienen una trayectoria profesional, que tienen sobre 42 años, que ya han tenido una carrera exitosa en el mundo corporativo y que han decidido reinventarse o hacer una transición y dar un paso distinto en su carrera. Entonces nosotros lo que trabajamos es dos dimensiones. Primera, trabajamos sobre ellas, sobre su autoconfianza profesional. Y uno podría decir, ¿pero por qué autoconfianza profesional? Es que lo que pasa es que hay estudios que ha realizado Harvard que hablan de que las mujeres se convierten en líderes mucho más efectivas sobre los 50 años en comparación con los hombres que lo logran cerca de los 30 años. Y por lo tanto, el gap que hay hoy día en materia de acceso a posiciones de poder no tiene que ver con las capacidades, sino que con el nivel de autoconfianza de las mujeres. Entonces, lo que nosotros buscamos es trabajar, por una parte, la autoconfianza de las mujeres para que ellas puedan construir y hacer crecer empresas de alto impacto. Y cuando hablamos de alto impacto, es que ellas están resolviendo dolores sociales. Por ejemplo, una de nuestras alumnas identificó que uno de los grandes temas es el silver economy, es decir, las personas que hoy día tienen tercera edad, pero que de alguna otra manera están quedándose solas, y desarrolló, por ejemplo, una plataforma digital que busca acompañar a los adultos mayores en sus actividades cotidianas, desde los medicamentos, desde la asistencia de la salud y varios de esos temas. Y eso es un dolor que afecta también a los gobiernos, o sea, el tema del cuidado de los adultos mayores no necesariamente en América es un tema que esté resuelto. Yo lo he visto en Suecia, en Dinamarca, que tienen sistemas bien poderosos de esta economía del cuidado, que habla mucho la ONU, pero en América Latina creo que hay un gap muy grande en esta materia, y nuestras alumnas están desarrollando plataformas para resolver esos dolores. Por ejemplo, otra de nuestras alumnas vio que el problema de los envases de plástico son tremendamente dañinos, obviamente, en los océanos, y desarrolló toda una tecnología que permite un modelo de plataforma que digitaliza los envases retornables. Después tenemos otra alumna que está entendiendo que la tendencia es pasar a la electromovilidad en distinta economía, por lo menos acá en Chile, al 2035 se declaró de que va a ser política pública que los automóviles eléctricos sean parte de una obligación a nivel país. En California hay muchísimos incentivos tributarios para el acceso a eso. Entonces, ella está desarrollando toda una plataforma tecnológica para promover cero emisiones y autos eléctricos. Entonces, en el fondo, ellas están identificando estos dolores del mercado, pero transformándolas también en grandes oportunidades de generar valor económico e impacto en la sociedad. Y está clarísimo que en la medida que nuestro concepto de liderazgo es que nosotros no estamos trabajando con la base de la pirámide, nosotros estamos trabajando con catalizadoras de impacto, es decir, mujeres que crean empleo, mujeres que generan un impacto mucho más grande en las comunidades y que de alguna otra manera están creando mucho valor en la sociedad. Y esa es nuestra misión y nuestra visión, y por la que nos levantamos felices todos los días. Ahora, el gran desafío que tenemos es que tú sabes, y probablemente también algún minuto lo viste en Silicon Valley, el capital, como hay tan pocas mujeres en startups de base tecnológica que han sido exitosas, eso quiere decir que hay pocas inversoras. Entonces, de hecho, la mayor cantidad del capital de riesgo va a empresas lideradas por hombres. Es decir, solamente el 1% del capital de riesgo va a empresas lideradas por mujeres. Entonces tenemos un tremendo desafío de seguir impulsando que estas empresas sean exitosas para que haya más mujeres también inversoras que inviertan en proyectos liderados por mujeres. Y ahí hay un tremendo trabajo que no es necesariamente
el tema del capital, sino que es derribar esos sesgos inconscientes de que el capital vaya a los proyectos y no hayan sesgos de género también. 100% Bárbara, y me encanta cómo esa cosmovisión que tienes, y algo que todavía no hemos entendido ni siquiera en el sector de GovTech, es que Silicon Valley no nació simplemente porque mucha gente con ideas innovadoras lo logró. Silicon Valley nació porque el gobierno creó un ecosistema y creó la industria y aportó el capital. Y luego no solamente aportó el capital, sino que dio un permiso cultural de que para que obtuviéramos 1 o 2 buenos resultados, había que fondear muchos resultados sin discriminar. O sea, no era fondeo este y no fondeo este, es fondeo todo.